introducción, después de lo que Álvaro ha sintetizado, de lo que fueron esos años 60, pues yo creo que me centro más en Bogotá y en lo que esos años 60, y como para mí conversar más bien ahora, podría estar significando. Hay un clima que va a influir mucho sobre lo que uno siente, lo que uno puede palpar hoy en día de lo que estaba ocurriendo en las ciudades colombianas y en particular en esta ciudad. Y las imágenes pues les han ido mostrando. Este es el Kennedy que viene aquí a Ciudad Techo, no a Ciudad Kennedy, y que va a marcar un poco de las dinámicas urbanas. En unos planos que estaba mostrando hace un rato, impacta mucho el tamaño todavía de la mancha urbana, comparado con hoy, por supuesto, los espacios que todavía parecen no incluidos, y que sin embargo desde el año 54 ya formaban parte del perímetro de la ciudad. Y cómo se va expandiendo esa mancha, va lentamente, pero el gran despegue realmente van a ser los años 60. Los años 60 son dos alcaldes que tienen una particularidad, y es que duran 4 años cada uno, 3 años y un poco más cada uno. Estoy hablando de Jorge Gaitán y de Virgilio Barco, de la década, la comienza, si no estoy mal, Ginás, pero es algo que le ocurre a esta ciudad. No va a seguir pasando en los años 70, donde las alcaldías van a ser mucho más breves, complicadas, muy politizadas, pero los años 60, desde el gobierno de la ciudad, van a tener esa particularidad. 2 alcaldes muy distintos entre sí, pero que las 2 tendencias de lo que cada uno era nos pueden indicar lo que estaba sucediendo en esta ciudad. Con Jorge Gaitán, no solo la planeación, él es un planificador, él está formado en eso, pero es abordar lo que se empezó a llamar en ese momento la cuestión social. Nosotros tendemos a creer que el sur bogotano es el sur del Tunjuelo, que eso está presente desde las décadas anteriores. No, Meissen es de finales de los años 60, esto es mucho más cercano a lo que nosotros nos imaginamos. Estoy hablando de Ciudad Bolívar, por supuesto, y lo que va a representar la cuenca del Tunjuelo. Y esa diferencia entre lo que podríamos llamar el sur cercano y el sur lejano, la cuenca del Fucha de la cuenca del Tunjuelo, que son 2 momentos muy distintos en la ciudad. Y los años 60 marca la incorporación de la cuenca del Tunjuelo. Si ustedes quieren, en la forma que tienen los cerros de la ciudad, en esa curva que dan hacia el sur, las lomas que marca una entrada y que obliga a que la Caracas gire, son 2 cuencas claramente diferenciadas. El Fucha siempre ha sido más cercana a la ciudad, por razones evidentes, está más cercana a la ciudad, pero el Tunjuelo siempre fue lejos. El Tunjuelo era el río de los paseos, era el río al que se iba un viaje de olla y todo eso, que hasta, yo no estaba hablando del siglo XIX, ya entraba el siglo XX. La incorporación de ese sur de miseria, de pobreza, es lo que empieza a marcar unos ritmos en la vida urbana que van a empezar a presionar sobre el gobierno y las instituciones de la ciudad. Y encuentran su alcalde, que es Gaitán, y tiene una serie de desarrollos, no va a estar todo dedicado hacia él, pero la cuestión social como un asunto que se incrusta en lo que es gobernar la ciudad, yo creo que marca ya diferencia de una manera importante. Al mismo tiempo están ocurriendo miles de otras cosas, o sea, lo que está ocurriendo en Europa o en Estados Unidos está ocurriendo aquí, y es las marchas de la Universidad Nacional, y es Camilo, y es todo lo que ustedes quieran que va a estar sucediendo aquí en la ciudad y que va a marcar el otro elemento. Y no es solo el Camilo, es el Camilo de su tesis del proletariado de Bogotá, creo que se llama así, se me olvidó en este momento. Es eso lo que está desde finales de los años 50, el comienzo de los años 60, pero esa es como una inflexión que está dando de unas épocas anteriores muy distintas. Luego la ciudad va a crecer al incorporarse a todos estos municipios a formar parte de la ciudad, va a incorporar una tierra, pero en esa tierra van a empezar a suceder cosas
que no estaban realmente en la mente de muchos y que los va a desbordar, los va a sorprender, pero van a tener que empezar a reaccionar. Y es, por ejemplo, las estrategias de la comunicación entre la institución gobierno y ese nuevo poblador o el antiguo poblador, pero que de todas maneras esto en una relación tensa con la ciudad. Y es la traída a lo urbano de ese instrumento que se había inventado de la acción comunal para zonas rurales. Y es el mecanismo para evitar hablar con toda la comunidad, la institucionalización de ella y la manera de empezar a afrontar la cuestión social a través de un dispositivo, si ustedes quieren, que es la acción comunal. Y la legalización de barrios no es un asunto nuevo, ni mucho menos en los años 60, pero se va a volver crítico por la manera como se está poblando, como se está construyendo lentamente, pero cada vez con más velocidad la ciudad. Y viene el otro alcalde, que es Virgilio Barco, y es el hacedor de obras, es el constructor de vías, es el que empieza a plantear ciudades dentro de la ciudad, el plan San Pasón, en fin, es el otro alcalde. Y en el que la manera de entender la cuestión social ya no es vía esta comunicación o el tejido barrial, en fin, sino las grandes avenidas, las propuestas urbanas, en fin, que están en Virgilio Barco. Y marca esas dos tendencias que en cierta forma nos permitirían leer lo que va a suceder en la ciudad de ahí en adelante. Suceden en la ciudad algunos hechos puntuales, pero que van a marcar momentos importantes. Y la ciudad siempre ha sido muy frágil, o la ha afectado de alguna manera con momentos muy especiales, eventos muy especiales que han ocurrido en ella. Y por supuesto, en el 68 en la avenida de Pablo VI. O sea, es un momento importante en la ciudad. Yo estaba ahí, entonces ya les estoy hablando de memoria. Esa es una vaina cuando uno ya, es una nota de pie de página en un libro de historia, pero ¿cómo se movilizó la ciudad? Por supuesto, las vacaciones no las alargaron, él vino en agosto, las vacaciones terminaban el 20 de julio, después del 20 de julio, en ese calendario de esa época, y todos pues disfrutamos, gracias a Pablo VI, de 3 semanas más de vacaciones, lo cual nos hizo buenos católicos a todos. Pero se sintió, pero por supuesto, no es Pablo VI la causa de la avenida 68, pero sí en lo que va a significar esta nueva vía. Ya aparecía por ahí en uno de los planos que ustedes están, que ya no es la ciudad que la cruzaba, en esa época era la ciudad de Quito, la norte de Quito Sur, sino que la 68 ya aparece como una de las grandes avenidas y lentamente va bajando. Pero fue también la 19. Y la avenida 19, que era anterior a la avenida del Papa, pero que se va a aprovechar la ocasión para terminarla toda carrera. Y el hecho magnífico de Bogotá, del edificio Camacol, que no es posterior, pero que va a ser de esas esquinas que quedan ahí molestando y que va a ser. Y que por supuesto todos los que vivíamos en Bogotá nos estábamos pendientes de la televisión de ver cómo diablos se movió un edificio. Son eventos urbanos tontos, pero que marcaron la época, y hoy en día uno puede generar una cronología, qué sé yo, del centenario de la independencia, a los 400 años de Bogotá, a la conferencia panamericana, si ustedes quieren, a la caída de Rojas, o al ascenso, a las dos, a la avenida de Kennedy, a la avenida de Pablo VI, a la corrida del edificio, al incendio del edificio Avianca. Uno puede, es tonto, pero está en la memoria y nos ordena un poco el tiempo de la ciudad. Con eso me quedaría para conversar, y es cómo los años 60 realmente son un punto de inflexión en la manera como esta ciudad se estaba construyendo. El tamaño que empieza a coger no es anterior a los años 60, y lo que eso va a suponer por el efecto que tiene en la ciudad de la incorporación del primer anillo de municipios en la tierra disponible para que sucedieran muchas cosas. Realmente yo estoy más cercano a lo que dice Álvaro del boom demográfico. Yo no creo que sea la violencia la que está expulsando población campesina. Está en el modelo económico, por supuesto, pero tendríamos que esperar más a los 70s
aunque está presente en algunos elementos. Realmente el efecto migratorio es importante, pero está más en este gran crecimiento demográfico que viene de los años 50, que va a impactar la ciudad, de todas maneras es población que se está moviendo, y los impactos de la violencia rural, la violencia bipartidista de los años 50 no creo que haya causado un impacto demográfico muy grande sobre Bogotá, distinto a otras razones por las cuales van a crecer. Pero ciertamente el tamaño de la ciudad, la velocidad con la que está creciendo, va a poner otra vez, como había sucedido a comienzos del siglo XX, como había sucedido unas décadas antes en el XIX, va a poner bajo presión los instrumentos de gobierno de la ciudad y va a obligar a reformas profundas en la manera de administrar Bogotá. Y eso nos trae al mundo que nos tocó vivir a nosotros. Y yo sí creo que los años 60 en cierta forma, lo dice Álvaro en su libro, yo creo que a la ciudad es aplicable, es el mundo que nosotros conocemos le debe mucho a los años 60. Y ahí hay momentos de ruptura que nos llevan a lo que nosotros vivimos. Hay algunas, por supuesto, permanencias de las décadas anteriores, algunas dinámicas que vienen de atrás, pero estos sucesos de esa década van a marcar. Termino con una, por ejemplo, la noción que nosotros tenemos de centro histórico, ya formado como tal, es de los años 60. No quiere decir que antes nos estuvieran hablando de algunas cosas, pero esa conciencia de conservarte es de los años 60 y de los problemas que estaba afrontando el centro de Bogotá en esos